Tengo una novedad para vos que te dispones a encender las velas de Hanukkah. Esta festividad no se trata de la luz física, sino de la luz mística. La luz de Hanukkah está asociada con el Or HaGanuz o la luz oculta de la creación. ¿Y qué es esto exactamente? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su verdadero propósito? Cuando aprendemos Génesis desde la Kabbalah, nos enteramos de que la luz divina primordial, esa que Dios creó, brilló durante 36 horas, razón por la cual encendemos un total de 36 velas a lo largo de Hanukkah. Los sabios dicen que Adán y Eva originalmente resplandecían con esa luz divina y a través de esa luz mística podían ver de un extremo del universo hasta el otro. Pero se equivocaron, perdieron su resplandor y fueron expulsados del jardín del Edén. El Rabí Haim Vital explica que Adán realmente perdió 378 luces espirituales. Recordemos que ningún número, y menos uno tan preciso, es una casualidad para la Kabbalah. Estas luces eran los vestidos o el malbush, que tiene ese valor numérico, 378, que envolvían las 8 sefirot desde Binah hasta Malhut. Dios creó estas luces únicas para proteger a esas 8 sefirot de las fuerzas del mal, que de lo contrario podrían perder su poder. Cuando Adán consumió del fruto prohibido, estas luces se perdieron, dejando a las 8 sefirot desnudas y desprotegidas, es decir, expuestas a las fuerzas del mal. Según el Arizal, el Rabí Itzhak Luria, para restaurar el mundo original y perfecto, para vencer el mal, debemos reactivar esas luces perdidas y revestir las 8 sefirot desde Binah hasta Malhut. Este es el verdadero significado de la luz perdida de Adán y el misterio del Or HaGanuz, la luz oculta de la creación. Concluimos entonces que el Malbush es esa energía que protegía a la Sefirot del mal. Sin embargo, esa palabra es gemátricamente idéntica a Hashmal, que también significa luz. Encontramos el Hashmal mencionado en el curso de la visión de Ezequiel que podés hallar en mi página web kabbalainfluencer.com. Esta palabra está mencionada en función de la Merkabah, el carro divino de Dios. En este curso sobre la visión de Ezequiel analizamos palabra por palabra cada parte de la visión de Ezequiel, que a su vez es base de la Kabbalah práctica o Maasit, y vemos todos los detalles. Este curso consta de 4 clases de exégesis bíblica y cabalística con soporte gráfico y todos los matices y detalles necesarios para comprender íntegramente el texto con hebreo, con fonética, que no te lo podés perder. Te espero en mi página web kabbalainfluencer.com. Pero, ¿qué es entonces el Hashmal? La Cábala considera al Hashmal uno de los secretos más profundos. A tal punto es así que el Rabí Vital se atrevió a hablar del Hashmal solo una vez y brevemente en su Sha'arei Kedushá diciendo: este es el secreto más sublime del Hashmal. Es el recipiente y la sustancia física de las luces de los ángeles. Que Dios me perdone por revelar este secreto tan sublime. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal y dale un toque a la campanita para no perderte ninguna clase. Es muy importante que me dejes tu like en cada video y compartas, porque con eso se ven cada vez más y me ayudas a que estos contenidos lleguen a todos. También podés dejar tu donación en mi página web
kabalainfluencer.com. Hay quienes explican que el Hashmal es una categoría de ángel, otros que es un tipo de fuerza concreta, por ejemplo, que el Arca de la Alianza estaba alimentada o que se movía impulsada por esa energía. El Ramak o el Rabí Moshe Cordovero explicaría también más tarde que Hashmal es una fuerza física que transporta y da vida al carro angélico o a la carroza de Ezequiel. Si juntamos todo esto, entendemos que el Hashmal desempeñó un papel clave en los primeros días de la creación. Adán lo usó para ver a través del universo. Es una especie de campo de fuerza que protege la Sefirot. Alimentó el Arca de la Alianza. Puede usarse para generar visiones. Da poder a los ángeles, especialmente a aquellos asociados con el carro de Dios. Y que no es completamente espiritual, sino que tiene una definitiva cualidad física que la distingue. En hebreo moderno, la palabra Hashmal significa electricidad, que no tiene nada que ver con el Hashmal de Ezequiel, que fue algo espiritual y no electricidad. O eso creemos. Hasta ahora. Así, los lingüistas señalaron que la palabra Hashmal estaba íntimamente conectada con la palabra Leshem, Lamed Shin Mem, que significa ámbar. No casualmente, el ámbar es una resina fósil que puede acumular una gran cantidad de electricidad estática. Los antiguos filósofos griegos estaban fascinados con esto y sabían que frotando el ámbar se podían generar chispas. ¿Y cuál es la palabra griega para ámbar? Electros, y de ahí proviene el término electricidad. De hecho, en la Septuaginta, que es la traducción del Tanaj al griego, ya se había establecido la palabra Hashmal como electrón, o sea que ya se conocía el poder secreto y oculto que hay en esa palabra. Hashmal es luz, Hashmal es electricidad, y eso explica casi todo. A lo largo de la historia, en culturas de todo el mundo, el relámpago se ha considerado como un poder divino manejado por los dioses. Pero los primeros científicos creían que el hombre podría imitar a Dios en esta creación. Los investigadores de la ciencia eléctrica sentían fascinados que estaban capturando el poder del cielo. Una vez que lo consiguieron, pudieron aprovechar el potencial para transformar el mundo y en un periodo de tiempo muy corto después de eso, la humanidad cambió para siempre. Hemos olvidado que la electricidad es un poder divino y que la humanidad ha aprovechado la energía de los cielos. En mi libro La Rosa del Sharon hay un capítulo dedicado a la Debekut o Mitzvah Aseh Deoraita, en la que describo cómo es el apego a la divinidad, que es necesario para atraer y drenar luz desde lo alto. Puedes adquirirlo a través de Amazon en los enlaces que te dejo aquí abajo. Entonces, ¿por qué se llama a esta fuerza el Or Haganuz, la luz oculta, si no hay ningún secreto, si está todo expuesto ya por los sabios y los científicos? Si prestas atención podrás comprenderlo desde este mismo video, o si preferís más detalles de electrones y fotones y cálculos de física, podés siempre usar el Hashmal y encontrarlo en internet. La relación matemática entre la luz y la electricidad se conoce como la constante de estructura fina, y este es un número que es considerado por algunos como el más importante en la ciencia. El valor de la constante de estructura fina es de 1 sobre 137, generalmente expresado de manera más simple como 137. Los físicos comenzaron a referirse al 137 como un número místico, y es que, no casualmente,
Dicho número es la gematria de Kabbalah, o sea, la palabra que refiere a los misterios de la creación. Y como decía el Rabí Vital, el secreto más profundo de la Kabbalah es Hashmal. El Tanaj explicó que llegaría un día en el que el cielo descendería a la tierra y que estos dos dominios están destinados a fusionarse. Una demostración de ello es el Hashmal, la luz, creada inicialmente por Dios, y la electricidad, imitada por los hombres. Es Hanukkah y llega el momento más preciso para revelar más Hashmal, acercarnos a la unidad y retornar a la luz primordial. Nos vemos en el camino. Y aquí te dejo unos videos más para que disfrutes.